vamos entonces a ver hoy la última parte de lo que sería la de colecciones. Y pónganse felices porque es el penúltimo teórico, ¿no? La clase que viene, la última, vamos a estar viendo un poco dos cosas que tienen que ver con introducirnos al diseño de TADS, porque por ahora, más que todo, el trabajo, incluso en el laboratorio, todo ha estado para ustedes centrado en la implementación de tipos abstractos de datos. O sea, como que la especificación es dada, y ustedes tienen que hacer la implementación o usarla para resolver un problema. Pero bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo una realidad, ¿no? que resolver y tengo que diseñar mis propios tipos abstractos de datos, o sea, mis propios módulos? Entonces vamos a ver en este final de curso cómo hacer una introducción a qué criterios tener en cuenta, que van a ser criterios que se van a profundizar un poquito en P3, pero sobre todo en programación 4, cuando vean el paradigma de orientación a objetos y el diseño y patrones de diseño. ¿Está? Y la última cosa que vamos a ver para terminar el curso es que a veces para implementar eficientemente, por ejemplo, una colección, uno, digamos, puede elegir una combinación de estructuras, porque una sola estructura no resuelve todos los requisitos de eficiencia. Entonces, como a veces una combinación, una multiestructura, resulta ser la solución más eficiente para ciertos problemas. Entonces, con esas dos temas finales, que van a ser uno muy práctico y el otro introductorio hacia lo que va a venir después en las programaciones, vamos a estar cerrando el curso. Pero entonces, hoy vamos a cerrar lo que sería la parte de colecciones, o sea, la tercera parte de colecciones tiene que ver con las colas de prioridad. ¿Ah? Es más pequeño este tema, con lo cual también va a ser un poquito más corta la clase. Una cola de prioridad no es otra cosa que una colección, puede ser un conjunto o un multiconjunto, dependiendo si admitimos o no repetidos, pero donde básicamente los elementos se van agregando, por ejemplo con vacío e insertar, yo voy creando una bolsa, ¿está bien? Y cuando saco los elementos, los saco según un orden, no posicional, porque los conjuntos no tienen, pero sí un orden de prioridad, como mínimos o máximos, o en este caso borrar mínimo, borrar máximo. Entonces, de alguna manera el mínimo o el máximo puede apuntar a lo que yo llamaría una prioridad. Es como que voy insertando cosas en la bolsa y cuando salen, salen de acuerdo a un orden de importancia o prioridad. Eso se le suele llamar una cola de prioridad. Tan simple como eso. ¿En qué varía si el modelo es de conjunto o multiconjunto? Bueno, si admito prioridades repetidas sería en este caso. Y eso depende de la realidad, puede ser que sí o que no. ¿Qué implementaciones uno podría considerar para cola de prioridad? Bueno, muchas de las que vimos pueden ser adecuadas en cierto sentido. Si uno piensa en esas operaciones, podría, no sé, pensar que, por ejemplo, una lista podría ser una opción. Incluso si yo pensara, por ejemplo, ¿qué sería mejor? ¿Una lista ordenada o no ordenada? Ordenada según el orden de prioridad. Exacto. Si yo lo ordenara, la mantuviera ordenada, por ejemplo, y mis dos operaciones selectoras fueran min y borrar min, entonces la podría ordenar de menor a mayor, estas dos operaciones las podría conseguir en orden 1. Ya insertar no, porque tendría que hacer una inserción ordenada, y en el peor caso sería orden n. Fíjense que al revés me pasaría si yo mantuviera la lista no ordenada. Porque en ese caso yo podría, por ejemplo, insertar ¿en qué orden? Orden 1. En orden 1, podría insertar el comienzo de la lista, pero yo no podría al menos borrar el mínimo en orden 1. ¿Y el mínimo lo podría llegar a obtener en orden 1? ¿Se les ocurre una representación del TAD en el cual yo inserte el comienzo, pero igual pueda saber quién es el mínimo en orden 1? Solo que lo actualice todo el tiempo. En un puntero. Exacto, que yo me lleve la representación, un puntero al nodo de la lista que tiene el mínimo, o directamente el valor mínimo. Entonces cada vez que inserto pregunto, si el que voy a insertar es más chiquito que el que tengo, entonces como que voy guardando el mínimo. Pero cuando lo borro, tengo que buscar el siguiente mínimo, o sea que el borrar mínimo tendría que recorrer. ¿Está? O sea que, de alguna manera, las selectoras se beneficiarían de que estuviera ordenada, pero el insertar se beneficiaría en eficiencia de que no estuviera ordenada. Se puede incluso conseguir algo en el medio. ¿Y se les ocurre con una lista cómo lograr, por ejemplo, que estas 4 operaciones sean en orden 1? Min, borrar min, max y borrar max.
Y podrías usar una lista ordenada que esté doblemente encadenada. Y a su vez con una especie de cabezal que te apunte al principio y al final de la lista. Excelente. O sea, apunto a los dos extremos, ¿está bien? Y doble encadenada porque si quiero borrar, tanto sea el mínimo o el máximo, el anterior o el siguiente tiene que ser el nuevo mínimo o el nuevo máximo, entonces tiene que ser doble encadenada. Entonces ahí lograría, por ejemplo, si fuera una lista, se suele llamar una cola de prioridad doble, ¿está bien? Obtener por mínimos y máximos. O sea, la estructura sería un poquitito más complicada porque tendría dos accesos, como decía en el cabezal, un inicio y un final, y doble encadenada. Entonces son opciones que uno podría considerar y en el práctico van a jugar un poco con distintas opciones. Un árbol binario de búsqueda también podría ser una opción, ¿no? Incluso a veces la gente suele decir que un árbol binario de búsqueda es mejor que una lista. Eso es relativo, ¿no? Y todo depende de para qué. En el caso de una cola de prioridad, ¿les parece que una ABB puede ser mejor que una lista? ¿En qué sentido? ¿O no? Capaz que usted dice, no, no es mejor. ¿Por qué? Una BB o una BL, ¿no? También podría ser. ¿Qué opinan? ¿Es mejor o es peor? Tiren una. O sea, a ver, una DL puede ser mejor por el tema de insertar ordenado. Sí, Es mejor que la logaritmo. lista. Sí. Para borrar, creo que también, si no me equivoco, para buscar también, pero para SEO buscar el mínimo y el máximo, si lo hacemos con lo del orden uno de la lista, no. En ese caso sería imposible que sea mejor. Pero si la lista Claro. estuviese medio desordenado, así nomás, sería mejor una BL. Lo haría en logaritmo. No tenía que recorrer toda Sí, la lista. el logaritmo podrías insertar, logaritmo peor caso, entonces ahí sería mejor que una lista. Si la lista se mantuviera ordenada, porque si era desordenada, insertábamos el comienzo y era más rápido. Pero obtener los mínimos, borrar mínimo, máximo, borrar máximo, sabemos que en un árbol están en los extremos, ¿no? Entonces ya, por más que lo tenga identificado con un puntero directo y lo voy actualizando, cuando lo quiero borrar ya tengo que recorrer ese camino, o sea que ya no va a ser como en la lista de borrar el comienzo, borrar el final, entonces en realidad va a ser peor. ¿Está bien? Entonces, es difícil comparar, porque uno no puede comparar globalmente, tiene que decir para esta operación y para esta otra operación es mejor o es peor, ¿está bien? Pero globalmente no puede decir que para todas las operaciones es mejor o peor. Eso es muy difícil que se den estructuras de datos, porque si no, directamente descartaría, ¿no? La estructura que es mejor que siempre en otra, y ya está, es como que la otra no se estudiaría más, o no se vería, o no se utilizaría en ningún escenario. Y puede haber escenarios donde justamente me interese, por ejemplo, insertar rápido y obtener el mínimo rápido, pero no borrar el mínimo. Entonces mantengo una lista desordenada, pero me llevo el puntero al mínimo, logro insertar en orden 1, logro obtener el mínimo en orden 1, ¿está bien? Aunque no pueda borrar el mínimo en orden 1. Bueno, entonces, dependiendo de la realidad que me planteen, los requisitos, las restricciones, yo puedo elegir una estructura que se amolde a eso. Y eso es un poquito el juego de esta última parte del curso, ¿no? Que ustedes sean más bien ya analistas o diseñadores de estructura, viendo lo que hemos aprendido hasta acá, bueno, ver qué combinación puedo lograr para que esta y esta otra operación cumplan tal restricción. Ese es un poco lo que apunta a veces los ejercicios. Pero hay una implementación nueva, también que queríamos ver acá, que se usa en sistemas operativos en particular, que es un heap, montículos binarios o heap binarios, ¿no? Y vamos a ver que es una buena alternativa, ¿no? Sobre todo para colas de prioridad acotadas. ¿Por qué? Porque me va a permitir obtener el mínimo en orden 1, no va a necesitar punteros, que eso es una ventaja para un sistema operativo, no tener que manejar memoria dinámica por costos mínimos de ineficiencia, pero además por seguridad. Y que también insertar va a ser próximo a orden 1, y vamos a ver que el borrar mínimo a lo sumo va a ser logaritmo peor caso. Entonces uno diría, bastante buena. Aparentemente con esas características, si yo se las vendo, parece por lo menos razonable. Y mejoren el compromiso, capaz que las que vimos como una combinación. Entonces, ¿qué es un heap o un montículo binario? Bueno, se parece en el sentido, es un árbol, ¿está bien? Y tiene en el sentido como dos propiedades que lo asemejan a una BL, porque tiene una propiedad de la estructura y una propiedad del orden. Por más que la propiedad de la estructura y del orden son diferentes, tiene una de cada tipo. Entonces, vamos a ver que
Primero, la propiedad de la estructura, lo que habla es de que este árbol binario va a ser completo, excepto posiblemente el último nivel, que si es incompleto, se va completando de izquierda a derecha. Es decir, hasta el nivel, si el árbol tiene el nivel H, ¿está bien? Va a tener entre 2 a la H y 2 a la H menos un nodos, dependiendo del último nivel, ¿está bien? Están todos los nodos presentes, fíjense que si yo tuviera un árbol que tiene, empiezo a ver por niveles, ¿no? El nivel de tal raíz tiene 2, tiene un nodo, perdón, que es 2 a la 0, después los hijos tiene 2, 2 a la 1, los hijos de los hijos van a ser, si están todos son 4, o sea 2 a la 2, los hijos de los hijos de los hijos, 2 a la 3, entonces ahí empiezan a aparecer 2 a la i, ¿no? Que i, bueno, la que tiene que ver con la altura, ¿está bien? Es fácil ver también que si la cantidad de nodos del árbol está expresada como 2 a la, depende de la h, en algún sentido, cuando yo despeje la h, para bajarla de arriba tengo que aplicar el logaritmo. Entonces uno ve que la altura es logaritmo en base 2 de la cantidad de nodos. ¿Tá? Más o menos esa variabilidad que existe en el último nivel. ¿Bien? Entonces es más fácil ver que en un árbol ABL, que esta altura de este árbol es logaritmo. ¿Tá? ¿Qué tiene de bueno esa propiedad? Uno diría, pero qué complicado que es. Bueno, en realidad tiene algo de bueno, y que es que si el árbol está completo, fíjense acá en el dibujito, hasta el nivel anterior al último, está todo completo. Y el último nivel se llena de izquierda a derecha. O sea, hay 3 nodos, estos están los 2 que corresponden a la D, y el izquierdo que corresponde a la E. Lo que no podría pasar es, por ejemplo, que estuviera un nodo acá. Si viene uno más, ¿dónde tendría que ir? Al lado de la E. Al lado de la E, como derecho de la E, ¿no? Y después, una vez que inserte otro más, como izquierdo de la F, ¿no? Y así. Como que voy de izquierda a derecha, llenando. Una ventaja es que ese tipo de árbol, con esa propiedad de la estructura, lo puedo almacenar en un arreglo. ¿Ah? Y acá tienen la codificación. ¿Cuál es la codificación? La raíz, o sea, la A, la pongo en la posición 1 del arreglo. ¿Ah? No voy a usar la posición 0, ya vamos a ver por qué. Y después, para cada nodo, en particular para el 1, que es donde está la A, voy a guardar el hijo izquierdo en la posición 2 por i. Si el padre está en la posición i, el hijo izquierdo va a estar en 2 por i, y el hijo derecho en 2 por i más 1. Entonces uno diría, pusimos la raíz en la posición 1. Entonces, ¿dónde está el hijo izquierdo del 1? Bueno, en la posición 2 por 1. O sea, en el 2 está la b. ¿Y dónde está la c, que es el hijo derecho? Bueno, 2 por 1 más 1. O sea, la c está en el 3. Si, por ejemplo, tomemos esta última, la c. Si tiene un hijo izquierdo, ¿en qué posición va a estar? En la posición 2 por 3. O sea, justamente en la posición 6 está la f, que es el hijo izquierdo, y el hijo derecho está en esa posición más 1, o sea que la G está en la posición 7. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué ventajas tiene eso? Primero, que si el árbol está completo hasta el penúltimo nivel, y el último se va llenando de izquierda a derecha, esa codificación hace que este arreglo no tenga huecos. O sea que todos los elementos se van agregando en la posición siguiente como si fuera un arreglo con un tope. De hecho, el tope en este momento estaría en la J. En la posición 10 donde yo inserté la J. No uso la posición 0, ¿por qué razón? A ver, ¿les parece? ¿Qué no se cumpliría? ¿Está bien? De lo que dije recién de para cada nodo el hijo izquierdo y el hijo derecho. Han de darla. Eso. Lo que dijo Iván, no dan las cuentas. Claro. A ver, si la raíz, por ejemplo, la pusiera en la posición 0, yo diría, el hijo izquierdo debería estar en 2 por 0, pero es 0. ¿Está bien? Entonces es como que el padre y el hijo izquierdo deberían estar en el mismo lugar. Se me rompe la propiedad, digamos. Se me rompe la regla. Entonces, para que no tenga ese conflicto, dejo la posición 0 libre y empiezo a partir del 1. Simplemente por eso. ¿Ah? Bueno, esta es una característica, con lo cual ya veo que me puede simplificar tener memoria contigua, porque es un arreglo con tope,
y no necesitar punteros. ¿Está bien? Otra cosa que quiero que noten es que, por ejemplo, yo dijera, a ver, tomemos una letra de la que está acá, elijan una. ¿No les gusta ninguna? ¿Ninguna les genera bronca? Bueno, elijo yo. Por ejemplo, la G, ¿no? Uno diría, a ver, si yo quiero conocer los hijos de la G, si están en la posición 2 por 7, pero se pasa el tope, entonces no tiene hijo izquierdo. Efectivamente no tiene hijo izquierdo. Y tampoco, obviamente, tiene hijo derecho. Pero yo también puedo conocer, dada de G, puedo conocer el padre. ¿Y cómo calculo el padre? Y bueno, si yo para navegar de padre a hijo voy multiplicando por 2 o por 2 sumando 1, para ir de un nodo al padre, ¿qué tendría que hacer? La operación inversa. Dividir por 2. Y quedarme con la parte entera. Entonces yo digo, 7 dividido 2 es la posición 3, la parte entera. Entonces, el padre de la G es efectivamente la C. ¿Y el padre de la F quién es? 6 dividido 2 también es 3. Entonces, el padre de la C, de la F, también es la C. O sea que podría ir de un padre a un hijo, o de un hijo a un padre, haciendo la operación inversa, que en este caso es multiplicar o dividir. Es muy simple, como si fuera un árbol doble encadenado, si lo quiero pensar así, ¿tá? Pero sin tener punteros. Bien, la segunda propiedad es la propiedad de orden. La propiedad de orden es la que dice que para cada nodo, la prioridad o la clave del padre es menor, ¿está bien? Si nos basamos en multiset, menor o igual podría ser, ¿no? Entonces, para cada nodo, la propiedad del padre es menor, ¿tá? Si considero las prioridades de menor a mayor. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, este arbolito cumple esa propiedad porque yo digo, la probabilidad del padre de estos dos es menor que la de ellos dos, 21 y 16. Ok, el 21 también cumple la propiedad porque el 21 es menor que la de los dos hijos, el 16 es menor que la de los hijos. En cambio este no cumple. El árbol de la derecha no cumple, ¿por qué? Porque tengo el 6 y ya veo que, por ejemplo, el padre, 21, no es menor. ¿Está bien? ¿Qué diferencia le ven a esta propiedad del orden con la que tienen los ABB o los ABL, ¿no? Que también tiene una propiedad de orden, que habla del orden de los elementos. ¿Qué diferencia le ven? Que los elementos menores están a la izquierda y los mayores a la derecha. Eso en los ABB, ¿no? O en los Sí. ABL. Y acá, primero que no hay una relación entre los valores de los hermanos, ¿no? Los hijos de un mismo padre, porque podría ser que el 21 esté acá y el 16 acá, o al revés, y también se cumpliría. O sea, lo que habla es de la propiedad de un nodo con su padre, pero no entre hermanos. ¿Tá? Y tampoco pone como los menores de un lado y los mayores del otro, sino que el menor está como en la raíz de alguna manera. ¿Tá? Fíjense que eso me lleva a que estos caminos de estos árboles son parcialmente ordenados, porque es cierto, yo bajo 13, 16, 19 está ordenado, 13, 16, 68 está ordenado, pero de alguna manera, ¿por qué no está totalmente ordenado? Porque no hay un orden entre los hermanos, por ejemplo. ¿Tá? Podrían estar al revés, y se sigue cumpliendo. ¿Tá? ¿Por qué esto, digamos, es más flexible que en el árbol ABB o el ABL? Porque acá lo que me interesa en una cola de prioridad básicamente es encontrar el menor rápido. Y la propiedad de orden, ¿qué me asegura? Que el menor es la raíz. El más chiquito tiene que estar arriba. No me interesa obtener todos de manera ordenada. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que me garantiza en particular esta propiedad. Vamos a ver cómo se implementarían algunas de estas operaciones, que son las que distinguen a una cola de prioridad, están en el libro también, y vamos a ver, como hicimos en los árboles, primero en los ABB, que fue más fácil, después los ABL un poquito más complicado por el tema de las rotaciones, que en realidad cuando uno pone propiedades sobre una estructura, en este caso una propiedad de orden y otra de la estructura, los responsables de mantener esas propiedades en la estructura, que se mantengan invariantes, se suele decir, son justamente las operaciones que modifican la estructura, el insertar y el borrar. ¿Ah? Porque el resto que solo consulta, por ejemplo la operación es vacío o la operación min, no van a modificar la estructura. Entonces lo que esas operaciones quieren es que la estructura cumpla las dos
propiedades para que yo pueda navegar en ese árbol, sabiendo que justamente la prioridad de un padre es menor que la de los hijos, sabiendo que todos los elementos, salvo el último nivel, están completos y el último se hace en la izquierda derecha. O sea, que me garantice eso, ¿quién me lo tiene que garantizar? El insertar y el borrar min. O sea, cada vez que modifica, tiene que decir, bueno, yo tomo un árbol que cumple las dos propiedades y después de insertar, dejo un árbol que cumple las dos propiedades. Y lo mismo borrar min. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pensemos primero las más simples, ¿no? La operación min es muy fácil, porque el mínimo es la raíz. Y como el árbol está implementado en un arreglo, ¿cuál es el mínimo entonces? El arreglo, dijimos, ¿en qué posición? En la primera, en el 1. En la primera. O sea, es dar lo que tenga el arreglo en la posición 1. Y eso es obviamente una operación de orden 1. Vaciarlo o saber si está vacío el árbol también es orden 1. ¿Por qué? ¿Qué tendría que hacer en el caso de este arreglo con tope? ¿Cómo sé si está vacío? Sí, en el primer elemento, si hay algo en el primer elemento, o sea, te fijas dónde está el tope, básicamente. Si el tope El está en el tope. 0, no hay Exacto. nada. Si el tope está en el Exacto. 1, es que... Bien, es la posición del tope, no es lo que tenga el arreglo en ese lugar, porque algo siempre va a tener, alguna basura va a tener. ¿Está bien? Yo no sé si es un dato o no, pero sí Claro, puedo saber la posición del tope. lo pensé y es como que no hay manera. Exacto. Hay que ya Exacto. meterse en la implementación. Exacto. Entonces, pero sí podés jugar con la posición del tope. Si el tope es 0 o 1, depende cómo lo inicialices, bueno, entonces está vacío. Y vaciarlo es eso, por más que yo tenga todo esto cargado, si digo voy a vaciarlo, podría correr el tope, resetear el tope. Total, la próxima vez que vaya creciendo el tope va a sobreescribir los valores de la regla. O sea que estas tres operaciones serían todas muy eficientes. Min, vacío, es vacío. ¿Está bien? Vamos a ver entonces las dos que son las que modifican la estructura, que es el insertar y el borrar min. ¿Cuál es la situación del insertar? Vamos a tratar de verla a través de los dibujos y vamos a ver cómo esto impacta en el arreglo, porque esto está implementado en un arreglo, ¿no? Van a ver que son algoritmos que no son complicados. Por suerte, no son complicados como un ABL, ¿no? Que el algoritmo del ABL sí era más complicado. Si yo tuviera este árbol, hasta el 32, y quiero agregar un elemento, ¿está bien? A este heap, por ejemplo, quiero agregar el 14, tomemos como ejemplo, uno diría, si pienso en la propiedad de la estructura, estamos de acuerdo que el 14 debería, bueno, o si voy a agregar un elemento más, debería venir acá, ¿estamos de acuerdo? Para que no se me rompa la idea de que el último nivel se llena de izquierda a derecha. ¿Sí? O sea que acá se va a agregar algo. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, que el 14 que quiero agregar encajara justo acá. Entonces corro el tope a un lugar, en el arreglo, el tope está acá, lo corro a un lugar, e inserto. Pero ¿qué condición es la que me aseguraría que lo puedo dejar acá el 14? ¿Qué debería pasar para que el 14 encajara ahí y ya está? Se acabó la inserción. Que Que el sea 31 mayor que el fuera padre. más. Eso. A ver, ¿qué dijo Que el sea compañero? Perdón. mayor que... Sí, sí, lo vi. ¿Mayor que quién, perdón? Que el padre, dijo el compañero. Yo pensé que el 31 fuera menor que el El 14. padre. Exacto. Si el 14 fuera mayor que el padre, ya está, lo dejo acá y se acabó. No hace falta chequear el resto, porque el resto ya se supone que cumplía la propiedad. Entonces, si fuera el 38, por ejemplo, en vez de 14, lo pongo acá y se acabó el algoritmo. Corro el tope, lo inserto ahí el elemento, se acabó. ¿Cómo pregunto por el padre? Bueno, si esta es la posición I del arreglo, ¿cuál es esta posición, dijimos? ¿Cómo obtenía la dirección del padre? Por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Si tengo, no sé, la G, ¿cuál es el padre de G? G está en la posición 7, I es 7, entonces, ¿cómo obtengo el padre? Dividís por 2 y tomás la parte entera de lo que te. Exacto, entonces me voy a la posición 3. O sea, cuando digo preguntar por el padre,
es un if con, si esta es la posición i del arreglo, es i dividido 2 parte entera. Entonces, ahí pregunto, che, 31, ¿es mayor o es menor que el 14? Digo, bueno, si no cumple, digo, bueno, el 14 no puede venir acá. ¿Está bien? Pero yo sé que todo esto está, de alguna manera ya cumple la propiedad de orden. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, de alguna manera puedo bajar el 31, porque sé que el 14, o lo que tenga que insertar, es más chiquito. Entonces, me genero ahora, es como que subo la incógnita a este lugar. Y en el lugar donde tenía que poner algo, ya puse el 31. ¿Está? Entonces, y ahora me vuelvo a preguntar, che, el que yo quería insertar, ¿encaja acá? En esta posición J, llamémosle que se llama ahora. Y bueno, de nuevo, ¿de qué dependerá? Y de mirar él con su padre. La misma condición, o sea que esto lo voy a hacer iterativamente, seguramente en un while, ¿no? Entonces, como digo, bueno, J dio 2 de 21, es mayor que el 14, que es el que yo quiero meter acá, entonces no puedo. ¿Qué es lo que voy haciendo? Pongo el 14, el 21 en ese lugar, y es como que subo la incógnita acá arriba, como si fuera un swap de la burbuja, ¿no? Como que voy bajando los elementos. ¿Ah? Esto ya le va dando nombre a eso que está arriba de la flechita, ¿no? Filtrado ascendente, porque como que ascendentemente estoy buscando el lugar donde encaja el 14. ¿Ah? Justamente llego acá y digo, bueno, si estoy en esta posición y ahora pregunto por su padre, que es el 13, digo, el 14 es mayor. Bueno, ahora sí. Ahora encaja acá, puedo poner el 14 en este lugar y se acaba la inserción. ¿Sí? O sea que voy dividiendo por 2 hasta encontrar. ¿Qué es lo peor que me podría haber pasado? Un peor escenario, que no fuera el 14. Que fuera cuál, por ejemplo. Un 12, un 8, algo menor que el 13. Exacto. Entonces ahí hubieras tenido que bajar el 13 a este lugar y la burbuja hubiera subido hasta la raíz. Y cuando llega a la raíz, como sabe que es menor que el 13, ya lo que sea que esté en... ¿Cómo detecto que es la raíz? Porque está en la regla en la posición 1. Si digo, ya lo que sea después que sea menor que el 13 va en ese lugar. ¿Y por qué el resto sigue cumpliendo? Porque bueno, si estoy poniendo algo más chiquito que el 13 y esto era más grande, van a seguir siendo mucho más grandes, o sea que no se rompe. O sea que lo peor que me puede pasar es que ese filtrado ascendente o esa burbuja de intercambiar las posiciones llegue hasta la raíz, hasta la posición 1 de la regla. Ahora, ¿qué tan probable es que eso ocurra? Y si miro la distribución de elementos pensando que este árbol es casi completo, porque hasta el nivel anterior al último es completo, hay muchos más elementos, si están de acuerdo, en las bases que en la parte alta, ¿no? De hecho, uno puede ver que en un árbol, ¿está bien? Supónganse que tuviera todo este nivel lleno. ¿Cuántos nodos habría acá abajo? Si este nivel estuviera lleno, ¿cuántos nodos habría acá? Habría 8. 8. Y si sumás todos los niveles anteriores a este, o sea, el nivel 3, el nivel 2, el nivel 1, hay siempre uno menos. En este caso, 7. O sea que siempre en un árbol completo, en el último nivel, hay en realidad hasta un elemento más que en todos los niveles previos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo digo, a ver, y tiro la moneda, ¿no? Cuando yo arranqué, che, ¿será que tiene la misma probabilidad de insertarse acá que de subir? Y bueno, tiene la misma probabilidad casi de quedarse abajo que de subir un nivel, porque están más o menos mitad y mitad. Incluso están mitad y mitad entre todos los niveles anteriores. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Que si los elementos no tienen una alta chance, una alta probabilidad con un sesgo de que son muy chiquitos, por ejemplo, tiene más probabilidad de quedarse en los niveles más bajos que de subir a hacer la nueva raíz. ¿Por qué? Porque la distribución hace que haya muchos menos elementos arriba que abajo. ¿Se entiende eso? Intuitivamente. ¿Sí o no? Fíjense que si tuvieran los 8 elementos acá, acá hay 8 y en los 3 niveles anteriores hay 7.
Es como si yo tirara la moneda diciendo, bueno, ¿se queda abajo o sube un nivel? Y cuando digo sube un nivel, bueno, supónganse que se da. Ahora, cuando esté en ese nivel, digo, de nuevo, tiro la moneda y hay, de ese 50, del 50, hay la mitad de chance de nuevo que suba o que se quede ese nivel. O sea que ya que suba 2 niveles ya empieza a ser no un 50 sino un 25. Y después un 12,5. O sea que cada vez hay menos chance de que suba. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que esté más abajo por la distribución de los elementos, al estar el árbol completo, hace que tenga más chances de estar donde hay más elementos, que es en las bases y no en la raíz. ¿No? Bien, entonces el algoritmo intuitivamente es el que fui comentando, ¿no? Es como diciendo, arranco, corre el tope en un lugar y voy preguntando por el padre dividiendo por 2, viendo si encaja, comparando el padre con el que quiero insertar, y si no, corro la posición un lugar. ¿Bien? ¿Qué es lo que es correr la posición en un lugar? Dividirla por 2. Y pregunto de nuevo por el padre, lo divido por 2, hasta que hay dos condiciones de parada. Una es que el valor donde quiero insertar ya es menor que el padre, por ejemplo este, el 13 es menor que el 14, o bien que llegue a la posición 1 y ya no lo comparo con nadie porque la raíz no tiene padre, y entonces ya igual lo inserto como nueva raíz. O sea que es un while. Un while recorriendo esa listita o ese camino dividiendo por 2. ¿Okay? Bueno, perdón, me fui de acá, acá, inserción, acá. ¿Qué pasa ahora cuando quiero, al revés, eliminar el mínimo, que es la otra operación que modifica la estructura? Suponiendo que, una idea, ¿qué pasa si trabajo con máximo? Es lo mismo, solo que, ¿no? En vez de decir que la prioridad del padre es menor que la de los hijos, diría que es mayor. Es la misma noción al revés. Entonces, ¿qué pasa cuando quiero borrar el mínimo? Bueno, cuando quiero borrar el mínimo, la situación es, yo tengo este árbol. ¿Ah? Y si quiero borrar el mínimo, está claro que este elemento, el 13, se tiene que ir, no tiene que estar más, porque el 13 es el mínimo. Pero estructuralmente, independientemente de que se vaya del 13, el lugar que se tendría que ir del arreglo es este. Porque como el conjunto va a quedar con un elemento menos, ¿ah? Entonces tiene que quedar todos los niveles completos, salvo el último, que se llena de izquierda a derecha. Entonces si en vez de haber en el último nivel 4, tendría que haber 3. Es decir, que la situación es como que el 13 se tiene que ir, mi burbuja, y el 31 lo tengo que reubicar, porque quedó suelto ahora. No lo puedo dejar ahí. Como el arreglo va a quedar hasta acá, diciendo, bueno, ¿y qué hago con el 31? No lo puedo perder. Entonces uno diría, bueno, a ver, pensemos en algo práctico. Algo práctico sería, si el 31 encaja acá, ya está. Entonces lo meto en el lugar de la nueva raíz, no se me desarma el árbol, pero las chances de que el 31 vaya a la raíz, ¿qué les parece? ¿Son altas o bajas? Muy bajitas. Muy bajas, ¿no? Porque estoy sacando un elemento del último nivel, donde se supone que están los más grandes, y lo quiero poner como el nuevo mínimo. O sea, las chances son muy bajas de que eso ocurra. ¿Ah? Entonces, pero bueno, uno diría, ¿qué debería pasar para que esto ocurra? Si pusiera el 31 acá, ¿cómo me di cuenta de que no cumple? ¿Qué debería pasar para que cumpla? Perdón, profe, tenemos a repetir, se me cortó un poquito. Sí, lo digo, a ver, las chances ustedes dijeron que son muy pocas de que el 31 encaje acá, pero bueno, ¿qué quiere decir que encaje acá? ¿Qué condiciones debería chequear para decir lo dejo ahí y cumple? ¿Cuáles son esas condiciones? Tiene que ser menor que los supuestos hijos. Exacto. ¿Y cuáles son los hijos? Los que están en la posición, si esta es la posición I, los que están en 2 por I y 2 por I más 1. Como el 31 no es menor ni el que está en el 2 por I ni el 2 por I más 1, el 31 no encaja acá. Entonces diría, bueno, no lo puedo reubicar el 31 ahí, pero sí puedo hacer, ¿está bien?, que alguno de estos dos ocupe este lugar, y bajo la burbuja. O sea, la El más chico, incógnita la ¿no? voy bajando. El más chico, muy bien. ¿Por qué el más chico? Porque, bueno, tengo que asegurar la propiedad de orden. Si hubiera puesto, en vez del 14 arriba, pongo el 16, ya se me rompe acá, porque el 16 va a ser mayor que el 14.
le pongo el más chico. Y bajo la burbuja en ese lugar, diciendo, bueno, ya está, el más chiquito quedó acá, esto se va a seguir cumpliendo, y ahora digo, che, el que quería reubicar el 31, ¿encaja acá? Y uno diría de nuevo, chequeo con sus hijos, 2 por i y 2 por i más 1. Bueno, el 31 no es menor que el 19 y tampoco que el 21. Entonces, ¿quién elijo? El más chico. De nuevo, a decir, es el arreglo, si esta es la posición i, esta es la 2 por i y esta es la 2 por i más 1. Entonces pregunto el más chico, en este caso el 19, y lo ubico acá y pongo la posición de la incógnita en ese lugar ahora. Sigo haciendo lo mismo, o sea, es otro while. Solo que ahora en vez de subir en el camino, estoy bajando en el camino. Por eso me ha filtrado descendente. Vengo de la raíz hacia abajo. ¿Está bien? El 31, si miro el 65, encajaría, porque el 31 es más chiquito que el 65. Pero el 26, no. Porque el 31 es más grande que el 26. Entonces todavía no encaja acá. ¿Ah? Si acá hubiera sido, no sé, 66 por decir algo, sí, el 31 lo dejo ahí y ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un paso más, subo el mínimo, que es el 26, y cuando llego a este lugar, ya no tiene sentido preguntar algo más. Pongo el 31 acá. ¿Por qué no tiene sentido preguntar por algo más? ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando vas a preguntar por los hijos, te vas del arreglo. O sea, Bien. fuera del tope. Exacto. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque cuando calculo 2 por i, y bueno, y en particular 2 por i más 1, es mayor que el tope. Entonces ya hay que tener cuidado con eso. Yo tengo que ir accediendo a un arreglo siempre en posiciones válidas. Entonces, si la posición, cuando digo 2 por i, se pasa del tope, no puedo acceder al arreglo en esa posición. Ya sé que ese hijo no existe. Entonces, es como haber llegado a la raíz cuando era 1, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces ya directamente acá, meto el 31 y se acabó. ¿Ok? Bueno, acá fíjense que pasa un poco al revés de las probabilidades que les dije antes, porque cuando yo quiero borrar el mínimo, como la distribución del árbol se sigue siendo la misma, que hay mucho más elementos en la base que arriba, porque está completo casi el árbol, como yo quiero borrar un elemento que está en el último nivel, que son los más grandes, la chance de que la burbujita esa roja llegue de arriba abajo son mayores que se quede arriba. Entonces, es por eso que en general el insertar es más rápido y el eliminar mínimo es más lento. O sea, el eliminar mínimo se aproxima al peor caso, que es el logaritmo en base 2 de n peor caso. En cambio, el insertar en promedio tiene orden 1, porque tiende a hacer muy poco recorrido desde la raíz hacia abajo. ¿Está bien? Perdón, desde la base hacia la raíz. ¿Ah? Esto es básicamente las dos propiedades o los dos algoritmos que uno va a usar en este práctico, ¿no? Lo que se llama filtrar hacia arriba o hacia abajo, ascendente o descendente. Y van a ver que muchos ejercicios giran en torno a eso. ¿Ah? Por ejemplo, algo que se puede hacer en un sistema operativo, cuando yo digo las prioridades son de los procesos en un sistema operativo, por ejemplo, es reducir el valor de clave viendo otros algoritmos, ¿no? Usando los filtrados. Reducir la clave de una posición X. ¿Ah? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, hacerlo más prioritario. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando quiero en un sistema operativo hacer que ese proceso se ejecute lo antes posible. Entonces le subo la prioridad, que lo que es, le decremento la clave, hago un filtrado ascendente para que el elemento se aproxime más rápido a la raíz. ¿Está? La inversa sería decrementar la clave. ¿Está? Bueno, perdón, el decrementar la clave es lo que acabo de comentar. La inversa sería incrementar la clave, es cuando yo le quiero sumar, o sea, hacerlo menos probable, porque la prioridad más chiquita es la que está en la raíz. Entonces, cuando digo incrementar la clave, es diciendo aproximarlo o llevarlo más hacia el fondo, hacia la altura del árbol. Por ejemplo, en un sistema operativo eso tiene sentido cuando un proceso está consumiendo muchos recursos, por ejemplo, entonces digo, bueno, lo voy postergando, entonces le incremento el valor de la clave, ¿está bien? Para que no llegue tan rápido a la raíz. Es decir, si veo que se está ejecutando muchas veces, le sumo valor para que alejarlo de la raíz. Incluso, fíjense, si yo quisiera eliminar un elemento arbitrario de un heap, no solo eliminar el mínimo, yo podría decir, bueno, ese elemento que le quiero eliminar, lo que puedo hacer es decrementarle la clave con un valor muy grande,
infinito, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para transformarlo en la nueva raíz y después llamo el borrar min. Es decir, lo hago subir y después lo borro. ¿Tá? Entonces yo puedo, lo que quiero mostrarle con esto es que puedo jugar con los filtrados para hacer otras operaciones, como eliminar, como aumentar prioridad, bajar prioridad, etc. ¿Tá? O sea que los puedo codificar como algoritmos que después los usen los otros. Y eso lo van a ver en varios ejercicios del práctico. Con lo cual, esto tiene algunas aplicaciones interesantes en sistemas operativos, en un algoritmo de ordenación, que lo van a ver en el práctico, también se llama heap sort, ¿está bien? Que es como que va ordenando repetitivamente, sabiendo que la información del mínimo está en la raíz. Hay algoritmos greedy, que lo van a estudiar en programación 3, ¿está bien? Que se basan muy frecuentemente en buscar el mínimo de un conjunto. Entonces ahí justamente para implementar esos algoritmos de manera eficiente se usa un heap, ¿tá? Y en simulación, si hacen investigación de operaciones, el curso de introducción a investigación de operaciones, van a ver que en simulación de venta discreto también se usan los heap. ¿Tá? Bueno, hoy como les dije la clase era más cortita, yo espero que hayan entendido la intuición de esto, la implementación no es difícil, pero sobre todo la idea y sí. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos dos claves que tienen el mismo valor? ¿Cómo se podría manejar en ese caso? O sea, nosotros tenemos que establecer una convención de cómo los ponemos o cómo quedaría. Mira, acá por ejemplo el 19 tiene los dos el mismo valor. Vale, esto. ¿Tá? Y el algoritmo funciona, digamos, de igual manera, ¿no? Entonces, fíjate que en los libros en general está codificado para la posibilidad que tengan igual valor, ¿está bien? Y si es distinto valor, igual funciona. ¿Sí? En el libro acá que yo te menciono, que lo pongo, a ver si está, no, en comienzo creo que estaba, acá, en capítulo 6 del libro de Weiss, ¿está bien? Está el detalle de esto y vas a ver ejemplos donde trabaja con prioridades repetidas. ¿Ah? Pero básicamente el algoritmo funciona como lo vimos recién, o sea que es bastante sencillo, digamos, de implementar sobre todo, ¿no? Comparado con insertar en un ABL o borrar en un ABL es mucho más sencillo. Y sobre todo lo hace sencillo porque no maneja punteros, ¿no? Entonces es como que subir y bajar en el árbol es fácil porque es hacer cuentitas de multiplicar o dividir. Bien. Esta semana en el práctico, sí. Perdón, profe. Con respecto también al tema del arreglo, ¿no? Sí. O sea, cuando me dicen un árbol, normalmente yo lo asocio a una estructura no acotada. El tema del largo del arreglo, no del tope, del largo del arreglo. O sea, ¿hay alguna convención para construirlo o solamente creamos un arreglo enorme y listo? Claro, a ver, ahí en un sistema operativo en general hay una condición como todo, ¿no? Como el stack de ejecuciones que dice, bueno, tomo un stack acotado para que no consuma toda la memoria del sistema y cuando se supere esa cota doy el mensaje stack overflow. O sea, existe una cota del sistema operativo para decir, en recursiones llamadas procedimientos no voy a permitir más que este valor. En los procesos en el sistema operativo, para elección también existe una cota, ¿está bien? Que no es el tope, sino la cota es la máxima, ¿no? El arreglo de qué tamaño, como vos decís, para procesos en un procesador. O sea, existe siempre una realidad, una cota. Si vos quisieras trabajar con directamente una cola de prioridad no acotada, ¿está bien? Ahí tendrías un problema. O bien te haces uno muy grande y lo vas redefiniendo cada tanto, o esto se puede implementar también en memoria dinámica, pero pierde un poco el sentido, ¿no? O sea, porque ya puedo hacerlo como un árbol doble encadenado. ¿Está bien? Ya no son posiciones en un arreglo, sino que es un árbol, con punteros hacia arriba y abajo. Pero no es el uso más, yo diría, eficiente que uno haría en esto. Ahí capaz que una opción es considerar, por ejemplo, las listas ordenadas como una buena alternativa. ¿Está? O sea que esto en realidad tiene mucho más sentido cuando esto es acotado y existe un tamaño máximo. Dado la realidad en la cual lo querés usar, hay un tamaño máximo. Aunque sea grande, ¿no? Pero es conocido. Bien. En el caso que fueran repetidos, cuando vas a borrar, ¿eliminas uno o eliminarías todos los repetidos? No, eliminás uno. El otro puede quedar. Depende cómo lo hagas, pero la operación es borrar
Una ocurrencia, ¿no? Bien, bien. O sea, cuando vos borrás el mínimo, borrás la raíz y haces el filtrado descendente por el camino de esa raíz. Si vuelve a aparecer otro valor con la misma prioridad ahí, es porque el elemento estaba repetido. Vos estás trabajando con un esquema de multiset, y bueno, es así. Si Sí, vos tuvieras una operación borrar min que borra todas las ocurrencias del mínimo, ya el algoritmo tal cual no te sirve. Tendrías que hacer como múltiples recorridos para poder hacerlo. claro. Pero Va no a es la depender clásica, no es la típica. del problema a resolver entonces. Exacto. No, típicamente borrar el mínimo es borrar uno. ¿Ok? O sea, la otra sería una variante de. Siempre uno puede inventar variantes de, pero no es lo clásico que se usa en esta cosa, es borrar un elemento. Bien. Bueno, los voy a tener que dejar porque tengo la otra actividad, ya estoy llegando medio tarde. Y bueno, si quieren esto se los puedo dar, como siempre, de regalito. Si quieren, si Bueno, quieren. ¿a qué hora empezó? Yo no me eché tardísimo. Se ve. Sí, perdón, yo avisé, solo que por esta vez íbamos a hacer una clase más cortita que arrancaba de 17:45. Lo mandé por el EVA. Igual va a quedar grabada, o sea, yo lo voy a subir, ¿tá? Pero hoy lamento, pero no me podía quedar más tiempo. Entonces, ya en un ratito subo la grabación. Igual, si miran la grabación original de la clase, es más completa que esto. ¿Bien? Pero ya en un rato yo le mando a la gente de OpenFin y esta grabación va a quedar subida si la quieren revisar un poquito. ¿Tá? Gracias. Ahí se las dejé por el chat a la presentación. Bueno, y nos vemos ahora sí, el lunes que viene, la última clase de este tipo, ¿no? Después capaz seguramente vamos a tener alguna de consulta y de repaso, pero bueno, como de temas, es la última que viene. Y como dije, va a abarcar dos cosas. Una parte de multiestructuras, para ver cómo a veces combinar estructuras para hacer algo más eficiente, y una parte de introducción al diseño de TADA. O sea, que ustedes empiecen a ver cómo sería que ustedes crearan los .h. No solo usarlos o implementarlos, sino ser diseñadores, que es algo que se fortalece mucho más en programación 4, cuando ustedes hacen diseño de objetos. ¿No? Entonces vamos a dar como un puntapié a algo que va a venir un poquito más adelante en la carrera. Bueno, gente, buena semana y nos vemos el lunes que viene. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao. Chao.